esa edad lleváramos a gente mayor, porque empezaron a venir los padres de los que nos llevamos de la Iglesia Católica, que era un grupo de unos 60 personas más o menos, y venían los padres. Y claro, cuando venían los padres, imaginaros a quienes veían, a niños chiquititos. Juan Carlos se tuvo que dejar el bigote porque parecía un crío, él sin bigote. Ahora se los quiere quitar para parecer más joven. No, pero que es cierto, es cierto. Amén. Dice mi marido que no me enrolle tanto porque... Exactamente. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros poco. Por tanto, rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La mies mucho, hermano. Hay tanta gente que no ha escuchado el Evangelio. ¿Habéis visto en las procesiones cuánta gente, aparte de por el folclore, hay gente que cree, pero que cree lo que está viendo? En una figura que nada más que tiene palo y vestimenta, no tiene más nada. La gente, la mies es mucha, que necesitan que tú le plantees, que tú le prediques al Dios verdadero. Pero los obreros son pocos. ¿Quién se levanta y va a predicar? En esta misma semana, yendo predicando, ¿tú que crees en Cristo? Toma un tratado para que sepas en quién estás creyendo. No en ese, como decía mi niña cuando tenía 4 años, pero ¿qué es lo que tiene? Si tiene palo y tiene, porque fuimos a que la viera, tiene palo y tiene vestimenta, no tiene más nada, no tiene poder. Pero nosotros tenemos un Dios vivo que tiene poder. Pero los obreros son pocos. ¿Quién va a llevar eso? Y nosotros somos obreros. Tenemos ese legado que Dios nos ha dado para que llevemos la palabra de Dios. Aquellos que se disponen son los que Dios usará, solamente aquellos que se disponen. Después de oír la voz del Señor que decía, ¿quién enviaré y quién irá por vosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Otro texto que me encanta. Heme a mí, envíame a mí. Heme aquí estoy, Señor, envíame a mí. Y yo no sé, y yo no soy licenciada en tal y tal, dirán los jóvenes, ¿no? Porque yo lo decía, Señor, pero si yo no sé nada, si yo nada más he leído a San Juan Bosco, Santa Teresa, no sabía nada, venía de una iglesia en la que no me habían enseñado nada de la palabra. Pero Dios hizo grandes cosas. Acordaros de los apóstoles, gente en el mar, que lo único que sabía era pescar, gente que no tenían cultura, exceptuando Lucas, poco más, los demás no sabían. Y cuando bajaron, yo vi en Israel el aposento alto, hablaban, y como dice que hablaban con denuedo la palabra de Dios, a los sabios, en otras lenguas, para que lo entendieran. ¿Por qué les dio esa gracia? Por el Espíritu Santo. Y Dios nos lo puede dar a nosotros, a cada uno de nosotros. No nos menospreciemos, porque Dios no lo hace. Dios puede hacer grandes cosas según la capacidad de cada uno. Os pongo el ejemplo ahora por si no se me olvida después. Lo mismo, ¿creéis que está más lleno un dedal que un cubo? Es igual el dedal que el cubo. Están igual de llenos. Es igual la persona que limpia una iglesia, pero siempre con un orden en el que no se va a otras cosas, sino que su misión es limpiar la iglesia. A otro que está en el coro y su misión es cantar. A otro que es predicar y su misión es predicar. Que sepamos dónde estemos, cada uno, y donde Dios quiere que estemos. Me acuerdo de un hermano que quería predicar y predicaba. Y era, bueno, el tostón más grande que os podéis imaginar. La gente se agotaba, se cansaba de escuchar a este hermano predicando una y otra vez las mismas cosas y se cansaba. Hasta que Dios, porque era un buen hermano, Dios le dijo, es que este no es tu sitio es la puerta. Sirviendo a todo el que entra, un ujier, lo vas a recibir. Hermanos, se convirtieron montones de gente y su testimonio era, yo me convertí por el amor que este hermano me dio cuando yo abrí la puerta y vi su sonrisa y vi su cara resplandeciente. Y muchas veces así, queremos estar donde Dios nos quiere que estemos. Y eso es un fracaso, hermano, es un fracaso. Cuando servimos al Señor, que estemos, Señor, ¿dónde quiere que estemos? ¿Dónde quiere que yo haga la obra? Porque la voy a hacer bien. Y si Dios te dice, hazte violencia y haz esto, lo voy a hacer bien, seguro, porque Dios está conmigo. Y yo digo muchas veces, yo he sido la persona más tímida que ha existido en todo el mundo, no era capaz ni de leer un texto bíblico. Ahora no soy capaz, porque según mi esposo me lo dice, de parar, ¿no? ¿Pero por qué? Porque Dios lo quiso, porque yo no era capaz. Yo no tenía capacidades
se puede decir materiales para hacerlo. Yo era una persona tímida. Una persona tímida, el que sea tímida sabe el problema que tiene cuando tiene que hablar con otra persona. Ahora, sin en cambio, ya no lo tengo. ¿Por qué? Porque Dios quiso. Y la gloria a Él siempre. Amén, la gloria a Él siempre. Hay personas que se adentran en la presencia y cosas de Dios. Y hablamos aquí en una profecía que del templo salía, esto es la agua salutífera. Del templo salía agua y se formó un gran río. Lo dice en Ezequiel. Del templo salió un gran río. Seguimos para arriba, Juanmi. Y salió el varón, un ángel de Dios, hacia el oriente llevando un colver en su mano para medir. Y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. ¿Qué significaría esto, hermano? Una persona que está en el Espíritu Santo, los ríos de agua vida, hasta los tobillos. Es la persona que es simpatizante de las cosas de Dios. Le agradan las cosas de Dios. Pero no se compromete a nada. Pisa las aguas de Dios. Pisa la obra de Dios de puntilla hasta los tobillos. El resto lo va moviendo como Él quiere y a su forma. Pero no se compromete en más nada. Eso sería el pisar las aguas de este río por los tobillos. ¿Seguimos? Midió hasta 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta la rodilla. Aquí vemos que ya nos vamos a ver cómo una persona se compromete más. Esta es la persona que viene a la iglesia y que, bueno, da su diezmo y ella quiere y empieza a andar por los caminos que Dios nos va mostrando, por los caminos de Dios. Y llegamos hasta la rodilla. Pero ¿qué pasa si a alguien le ata la rodilla? Se puede mover, puede hacer lo que quiera, porque realmente todo su cuerpo está libre, ¿no verdad? Libre, está libre. Entonces Dios dice, hasta esa medida, le dice al ángel, no es lo que yo quiero para una persona. Y seguimos así en el río andando, midió luego otros 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Mira, y aquí se ve con vestiduras de sacerdote, ¿vale? Ya está más comprometido. Ya la persona que está comprometida con Dios, que diezma, que está en la iglesia, que quiere hacer cosas, pero hay algo que le falta. Todavía en los lomos se puede mover. Él puede también ir para donde quiera porque no está totalmente imbuido del Espíritu Santo, sino simplemente ha dejado que el Espíritu, como te decía, que el Espíritu de Dios es un caballero, ha dejado que el Espíritu me llegue hasta aquí. Pero no voy a permitirle que toque más de mi vida. Yo lo estoy sirviendo ya demasiado, ¿vale? Yo no voy a servirlo más. Hasta los lomos es mucho para mí ya, ¿no? Midió otros 1000 y ya era un río increíble en el cual ya no podía pasar. Porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar, sino de una forma. Mirad, ¿lo veis todo? A nado. ¿Qué significa esto? Cuando entra dentro de la presencia de Dios y ahí ya no tienes manos, no tienes pies, no tienes nada, sino simplemente lo que tienes es que todo el Espíritu Santo inunda tu ser para que lo sirvas. Y eso es lo que Dios quiere para tu vida, hermano. Eso es lo que Dios quiere para mi vida, que nos metamos y nademos dentro de la presencia de Dios. Y no nos desviemos ni a un lado ni a otro, sino nadando hasta donde Dios nos lleve dentro de esa agua salutífera del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Amén, gloria a Dios. Y a toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrase estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá en estas aguas y recibirán sanidad. Y vivirá todo el que entrar en este río, porque el río es el río de la vida. Amén. El río del Espíritu Santo, el río de la vida. Estamos dispuestos a meternos y decir, Señor, me dejo en tus manos. Es difícil, me estoy esforzando, estoy siendo muy valiente, pero me dejo en el río para que tú hagas grandes cosas en mi vida. Todo lo va a hacer tú, porque todo el Espíritu me llena a mí. Todo el Espíritu me llena. Eso es maravilloso, hermano. Cuando no habéis encontrado muchas veces la presencia de Dios de esta manera, cuando el Espíritu te llena y te sumerge y tú dices, ya no soy yo, ya es Cristo quien vive en mí. Amén. Amén. Entrar en este río. Amén. Tendrás sanidad. Gloria a Dios. Debemos de usar los talentos, hermano. Esto es importante.
los talentos recibidos, trabajar en el lugar donde Dios nos ha puesto. Si no lo hacemos, estaremos ofendiendo a Dios y recibiremos castigo. Qué dura palabra es esta. Esta palabra no hay muchos hermanos que quieran recibirla, hermano. Lo mismo de aquí sale diciendo, tú, esto no es para mí, esto no es para mí. Pero la palabra lo dice, en la palabra lo dice, hermano. Entonces, Dios dio talento, ¿vale? La palabra de los talentos que todos sabemos, pero la vamos a repasar rápidamente. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose de lejos llamó a su siervo y le entregó sus bienes. El hombre se va y a su siervo los reúne. Os voy a entregar mis bienes, a ver lo que hacéis con mis bienes, ¿vale? Confío en vosotros. A uno le dio 5 talentos, que 5 talentos, hermano, era 80 años de trabajo. Le dio mucho dinero, muchos talentos, ¿vale? Y a otro 2, que son 32 años de trabajo, y a otro 1, que son 16 años de trabajo. A cada uno conforme a su capacidad, esto es lo que hablábamos antes, que yo dije por si se me olvidaba, según a la capacidad. Si Dios sabe que tú eres capaz de esto, esto es lo que te va a dar. Pero si sabe que eres capaz y tiene otros talentos tú, eso es lo que te va a dar Dios. No tenemos que tener miedo a decir, Señor, yo no sé hacer esto. No, yo, por ejemplo, yo he cantado en coro, pero yo no podría cantar en una voz aquí de barítono, como por ejemplo Maki lo hace, para nada. ¿Por qué? Porque no es el talento, no es la capacidad que Dios me ha dado a mí. Entonces sería terrorífico, ¿no? De que yo me pusiera aquí a cantar como una barítono aquí o flamenquito. No es mi capacidad. Entonces Dios, no tenemos que temerle porque Dios nos da conforme a nuestra capacidad. Ahora, cuando nos da conforme a la capacidad que Él nos ha dado, Él también, como aquí vamos a ver que es muy duro, si yo te he dado esto y ahora te pido esto, ¿vale? Ahora te pido lo mismo que yo te he dado. 5 talentos fue y bueno, vamos a ver. Bajamos, me parece que te has pasado, ¿no? 32 años de trabajo y a cada uno conforme a fue lejos. El que había recibido 5 talentos y fue y negoció con ellos y ganó otros 5. Asimismo, el que había recibido 2 ganó otros 2. Estamos viendo que estamos duplicando, ¿no? Todo esto. Pero el que había recibido 1 cavó en la tierra, escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos, arregló cuenta con ellos. Vení para acá, vamos a arreglar cuenta. ¿Qué te he dado a ti? ¿Qué te he dado a ti? ¿No? Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos, tú me diste y aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre lo que tú me diste. Lo que Dios te ha dado a ti, Señor, delante de tu presencia, yo te he dado el doble de lo que tú me diste a mí en la vida, ¿vale? Y su Señor le dijo, bien hecho, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Sabéis? Aquí está hablando de la salvación, ¿eh? Que no está hablando de tontería, está hablando de la salvación. A este siervo Dios le agradó, porque todo lo que Dios le había dado lo multiplicó y se lo dio al Señor. Entonces le dijo al que había hecho con 5 talentos esto, y llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Si os dais cuenta, le dice las mismas palabras al que había recibido 5 como al que había recibido 2, porque habían hecho lo mismo. ¿Sabéis? Por eso tanto lo del vaso o lo de dar. Igualmente Dios te va a decir, buen siervo, me has entregado lo que te di. No me has podido entregar otra cosa sino lo que te di. Pero sí, Señor, he trabajado en tu obra y aquí tienes. Porque Dios habla aquí del juicio final. Aquí le habla de condenación, que es importante esto que lo sepamos. Sobre mucho, entra el gozo de tu Señor, o sea, entra en la salvación de tu Señor. Pero llegando también al que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoge donde no, sembraste y recoge donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Esa es la persona que la palabra que la describe sería un cobarde, un hermano que no ha hecho nada en su vida
por la obra del Señor, porque él tenía mal concepto de su Señor. Como tú eres un hombre fuerte, eres un hombre temible, eres un hombre como malo, me daba miedo. Entonces, cabé esto que tú me diste y no hice nada. Pero ¿qué le dice el Señor ahí? ¿Qué le dice su Señor? Le dice, siervo malo y negligente, ¿sabías que es ciego? Porque esto lo pensaba el hombre ¿no? Ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Y sabiendo esto él, y pensando esto, por tanto debía de haber dado por lo menos mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Por lo menos hubieras hecho eso. Pero es que si no hacen ni eso, si no hacemos ni eso para el Señor, enterramos. Dios me ha dado un don y yo lo entierro. Y Dios me ha dado el don, no sé, se me ocurre, el primero, ¿no? De cantar, pero yo no canto. O de predicar, pero yo no predico. O el de estar siendo como ese hermano en la puerta, que mucha gente viene a la iglesia y se encuentran sola porque no hay nadie que la reciba. Tiene que venir el pastor o la pastora dando bote para recibir a este hermano. No, hermanito, si Dios te ha dado este talento, ponlo en la mano del Señor y dale el doble, porque Dios lo está pidiendo aquí. Dios está pidiendo de que hagamos su obra y eso es lo que Dios quiere. Y plantearos, hermano, yo me lo planteo. Lo hacemos así. Le estamos dando esos talentos, estamos negociando los talentos que son de Él, que no son nuestros, de Dios. O estamos simplemente viniendo todos los días al culto y no estamos ni metiéndonos en las aguas, ni por los tobillos, ni un dedito siquiera. O que venimos aquí simplemente, bueno, como ha dicho el hermano, porque está aquí la playa, qué bien, está en la playa, los niños ahí tranquilitos, pero yo no voy a recibir nada, no voy a hacer nada, porque no me interesa tampoco lo que estoy haciendo. Y Dios lo ve todas estas cosas, hermano. Y cuando Dios habla así de esa forma tan fuerte, quitarle pues el talento, dice Dios, y darlo al que tiene 10 talentos, quitárselo a él, que se lo di yo, el talento, que era mucho dinero, y dárselo al máximo duplicó los talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Dios es un Dios que sabe que Él no nos lleva y también nos lleva con vara. Pero la vara de Dios es maravillosa cuando hacemos su voluntad, cuando Él está con nosotros. Dios no es un Dios que va pegándole a la gente, que es un Dios malo, no. Dios sencillamente te dice, ¿tú me quieres servir? Pues sírveme, pero esfuérzate y sé valiente y sírveme. Si no, déjame. Pero las aguas entre medio, Dios la aborrece, ¿no, verdad? O eres frío o caliente. Si no, te vomito de mi boca. Te vomito. Y muchas veces estamos dormidos porque no queremos escuchar su palabra. Y cuando nos dormimos y no queremos escuchar su palabra, viene el Señor y nos juzga. Porque te he dado mucho. Devuélveme por lo mínimo. Llévale un banquero, dame esto. Porque te irás de mi presencia. Y así, o sea, la seguridad de salvación no la tenemos, porque dice la palabra muy, muy claro, esfuérzate en la gracia. Y nos tenemos que esforzar en esto. Amén, hermano, nos tenemos que esforzar en estas cosas. Y allí será, por eso digo que esto habla de los últimos tiempos y del juicio, ¿no? Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado, tendrá más. Al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Esto nos lo quedamos no como oidor olvidadizo, ¿no? Al siervo inútil echarle las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Esto ya es la condenación absoluta, la condenación absoluta. Creo que aquí, ¿no? Digo por la hora ya. Es tarde, ¿vale? ¿No? ¿O no? Yo lo digo, Antonio, ¿es tarde? Entonces, vale, terminamos, ¿no? Sí, sí, exactamente. Entonces, terminamos. Hermano, nada más terminar porque iba a hablar de las vírgenes. Creo que todos lo sabéis. Si podéis echarle un vistazo, ve la parábola de las vírgenes y que tenemos que estar preparados siempre porque todo el mundo, en eso estamos de acuerdo, toda la iglesia, estamos en los últimos días, el principio de dolores. Todos los hermanos están diciendo esto.
pero las vírgenes tuvieron que ir y tener las lámparas encendidas. Entonces eso tenemos que hacerlo nosotros también, tener los talentos para dárselo al Señor y las lámparas encendidas, entrar dentro de la presencia en el río del Espíritu Santo. Amén. No sé si esto es lo que tú necesitas. Yo creo que sí, porque lo que necesitamos es saber qué hacer en el pueblo de Dios. No cargar muchas veces a las personas que están trabajando y que están trabajando por ti. Y hay hermanos que trabajan por los demás. ¿Habéis visto el dibujito este de la casita de la iglesia? Uno va llevando la iglesia, el otro está empujando la iglesia y hay algunos que están en lo alto de la iglesia sentados para que lo empujen y lo lleven. Esto no puede ser así, hermano. Todo lo que yo he dicho es con este sentir. Ponte en tu lugar y haz lo que Dios quiere que hagas tú en tu vida. Que creo que es importante que una vez te pongas a pensar y digas, Señor, estoy sirviéndote, estoy con la lámpara encendida, estoy en el agua hasta el fondo para que tú me llenes de tu Espíritu Santo, o estoy simplemente yendo un domingo y sentándome porque no quiero hacer otra cosa, sino simplemente como a Saúl, que tenía influencias demoníacas, pero sin en cambio, acordaros, le gustaba que David le tocara el arpa. ¿Por qué? Porque era un religioso. Y hay personas que muchas veces vienen a la iglesia, y no os digo a vosotros estáis aquí. Siempre muchas veces se habla de los que muchas veces no están. Y nos gustan que nos toquen el arpa, porque somos religiosos, pero eso no es ser cristiano. Ser cristiano es pagar un precio. Y el precio ya lo he dicho, esforzarnos y ser muy, muy valientes. Amén. Lo vamos a hacer, hermano, vamos a ser muy valientes. Heme aquí, envíame a mí. Que no hay nadie, heme aquí. Señor, si lo hago mal, tuya es la culpa. Como yo decía al principio de predicar hace mucho lustro. Señor, si yo lo hago mal, la culpa no es mía, es tuya. Porque yo he dicho nada más, heme aquí, envíame a mí. Tú me enviarás, tú harás. Y yo no hago más nada. Porque yo como mujer, como Puri, yo no soy nada, no somos nada sin Él. Él nos da la fuerza, la vida, las ganas de luchar. Cuando estamos tristes, desesperados, Él nos coge en sus manos y en sus brazos. Y amén, gloria a Dios. Esto es lo único que yo he querido con la palabra y espero que os haya servido. Amén, que Dios bendiga muchísimo, hermano.